Fíjese usted que se dice allí en toda esta conversación que se inventan unos problemas de riesgo en esos tres pueblos. Se los inventan para robarse la plata, como se inventaron lo de los carrotanques. Entonces, ¿qué es lo que tenemos frente a sí? Donde nosotros como ciudadanos estamos fallando, porque todo el tiempo nos sentamos a ver la televisión, abrimos las redes, qué horror, muchos HPs, muchos malandros, patatín, patatán, y pasa la indignación y el nivel de los robos sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Saludamos a toda la audiencia de Última Hora Call. Hoy estoy en compañía del historiador y analista Juan Carlos Flores para hablar de una situación que sin duda ha sido un escándalo a nivel de gobierno. Este escándalo que involucra a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha dado esta semana declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia sobre lo que ha sido todo este entramado de corrupción. En sus declaraciones mencionó que él recibió la orden de direccionar contratación al grupo ELN y con eso pues toda una serie de reacciones ha provocado esta declaración. Juan Carlos, ¿cuál es el impacto que tiene esta declaración sobre la confianza que puede tener Colombia frente a las instituciones, no solo de gestión del riesgo, sino del gobierno en general? Jessica, es un placer estar acá con usted. Gracias por la invitación. Yo digo que esto no es un escándalo, porque un escándalo es un hecho que ocurre entre personas, alguien grita, alguien dice tal cosa sobre la otra persona y se genera un rumor y vienen los chismes. Aquí estamos frente a la posibilidad de un gran hecho criminal, un hecho criminal de inmensa gravedad, que hasta donde hemos sabido a raíz de interrogatorio, aunque esa palabra ya no se usa, pero técnicamente es el interrogatorio que el señor Olmedo Sánchez presentó ante auxiliares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues vemos que hay de acuerdo con lo que el señor presenta, la posibilidad de un entramado criminal en el cual intervienen como mínimo, hasta donde él nos lo ha descrito, y él varias veces, usted recordará que en ese interrogatorio habla en varias ocasiones de la libreta que él tiene y que no entrega a todavía los magistrados, de la que extrae información y dice, van por mi vida porque quieren la libreta. Me chantajean, me amenazan porque quieren la libreta. Entonces en esa libreta aparecen tres figuras muy importantes del gobierno: el ministro de Hacienda Bonilla, el ministro del Interior, que ya no está, Velasco, un político del Cauca, y el expresidente del Partido Verde. Se me escapa en estos momentos el nombre y el apellido. Usted me ayuda, Jessica, para recordarlo ahora. Y Carlos Ramón. Carlos Ramón, que es un hombre que toda la vida ha controlado el Partido Verde. Él es el dueño del Partido Verde y nadie, ni Mocus, ni Peñalosa, ni Lucho Garzón, ni nadie enfrentó el poder inmenso que este señor tiene allá dentro del Partido Verde. Yo estuve allá una semana y me fui porque no me gustaba ese estilo de manejar las cosas, muy extraño, muy raro. Y eso en primer lugar, son figuras del más alto nivel, al que todo el tiempo están exigiendo a través de el ministro de Hacienda y una de sus asesoras, quien lo llama personalmente. Esto es un dato muy importante porque quien conozca el funcionamiento del Estado colombiano sabe que los ministros de Hacienda en Colombia levitan, se creen superiores al resto de la administración, y que cuando alguien dice que el segundo cargo más importante del país es el de alcalde de Bogotá, que es una mentira, es una total mentira que se echan los alcaldes para creer que ya son presidenciables, ese ministro de Hacienda inmediatamente dice para sí, están perdidos. La segunda persona con más poder en Colombia en la administración pública soy yo, los ministros de Hacienda. Entonces, fíjese usted que el ministro todo el tiempo está llamando a los dos funcionarios, Olmedo y el otro señor Schneider Pinilla, de la unidad del riesgo, para pedirles a través de esta asesora que ya entreguen esa plata. Esas prisas para tres pueblos de Colombia pequeñitos no las tiene jamás un ministro de Hacienda, nunca. Y usted podrá conversar con personas que conocen el intríngulis del funcionamiento del Ministerio de Hacienda para corroborar esta afirmación que estoy presentando. Lo explico más aún con un dato de la vida práctica que conocen muchas personas. Hay muchas personas en Colombia que trabajan a través de contratos de pocos meses con el Estado colombiano
a todos los niveles, Jessica, como usted bien lo sabe. Suscribir un contrato de esos, pequeñito, de 3 millones, de 2,5 millones de pesos, ¿cierto? Si muchos 5 millones, ya para arriba eso es un sueño, ¿verdad? Suscribir un contrato de esos implica tal papeleo, tan monstruoso papeleo, que la gente termina agotada, absolutamente agotada, y se lo pueden devolver, y eso maltratan a la gente. Aquí piensa usted desde Bogotá diseñándoles esos contratos. Eso es inverosímil. Eso ahí hay gato encerrado. Entonces, hemos tenido la oportunidad esta vez, Jessica, y me parece que eso no se ha notado, nadie lo ha señalado con claridad, de que se descorriera el telón que oculta la corrupción en Colombia al más alto nivel. Porque esto no ocurre solamente con este gobierno. Es que cómo le aprueban a los diversos gobiernos de Colombia en el Congreso. Los congresistas, la mayoría son unos señores que llegan allí con unas ideas de transformar sus regiones, con un programa de servirle a sus departamentos o a las regiones más amplias que los eligen. No, por desgracia no es así. Llegan allí por puestos y por contratos. Y además, Jessica, en Colombia tenemos tamaña cobardía frente a este tema, nos da tanto miedo este tema que ni siquiera lo llamamos extorsión, lo llamamos mermelada. Por Dios, ¿eso qué es? Esa palabra no define nada. Entonces, me excusa que me haya extendido, pero creo que este es un magnífico momento para hacer pedagogía en Colombia. Si usted se fija, los políticos no hacen pedagogía, no explican nada, nos entregan las decisiones ya tomadas. Comuníquese y cúmplase y, no voy a usar la expresión con J, y friéguense. Entonces, aquí vemos cómo funciona el sistema de la corrupción, y a mí me molesta que muchos políticos se rasguen hoy las vestiduras, porque ellos saben que lo mismo han hecho en los gobiernos donde han participado. La ventaja inmensa para nosotros es que esta vez hemos visto la cocina de la corrupción, con todos esos trastos sucios de la corrupción. Hay dos aspectos que usted menciona y es el tema de cómo los ciudadanos reciben ya la información y lo que rige nuestro comportamiento como sociedad. Y es simple un notifíquese y cúmplase y no hay una frente a esos procesos y friéguese. Y entonces cuando ya hablamos de números, cuando hablamos de cifras, es que la gente dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta entidad, con este señor Olmedo López? Y ahí sí prenden las alarmas. Frente a eso entonces nace una indignación colectiva y una indignación que pues obviamente tiene serias repercusiones. Una de ellas es, por ejemplo, la favorabilidad tiene hoy el presidente de la República. ¿Qué otro impacto puede acarrear también que este tipo de escándalos pues lleguen a la opinión pública y que desencadenen pues esa indignación colectiva? La desgracia es que aquí recordemos que estamos hablando de los 3 contratos por 93,000 millones de pesos, pero la adición firmada por el ministro, la única que el ministro aceptó hace un año, recordará usted en la discusión del presupuesto, fue por 200,000 millones de pesos que le quitaron a la DIAN. Sí. Esa plata iba para la DIAN. ¿Qué es lo que yo descubro en todo esto? Que durante varios gobiernos la unidad de gestión de riesgo se ha convertido en una caja menor de la corrupción. Es decir, las tragedias escudándose, tapando con la colcha de retazos de las tragedias de la gente, en las inundaciones, en los deslizamientos, en las avalanchas. Como allí hay un régimen especial de contratación, el clan criminal que controla buena parte de la política colombiana dijo, miércoles, ahí tenemos una vía express para robarnos la plata. Fíjese usted que se dice allí en toda esta conversación que se inventan unos problemas de riesgo en esos 3 pueblos, se los inventan para robarse la plata, como se inventaron lo de los carrotanques. Entonces, ¿qué es lo que tenemos frente a sí? Donde nosotros como ciudadanos estamos fallando, porque todo el tiempo nos sentamos a ver la televisión, abrimos las redes, qué horror, muchos HPs, muchos malandros, patatín, patatán, y pasa la indignación y el nivel de los robos sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Se caen los puentes, se cayó el puente de Chirajara, no pasó absolutamente nada. A la empresa que lo construía, propiedad del Grupo Aval, no le pasó absolutamente nada, no la sancionaron para que no volviese a contratar con el Estado. Entonces, como ciudadanos, fíjese usted, somos complacientes con la corrupción, porque no reaccionamos a la siguiente elección, porque volvemos a elegir los mismos. Entonces, yo voy a ser muy sincero, apreciada Jessica, no va a pasar nada de fondo. Le puede pasar a este gobierno, se puede caer el señor Bonilla, puede ir el señor Carlos Ramón, expresidente del Partido Verde, que me da miedo, a mí me da susto que ese señor controle la inteligencia del país, me da mucho susto, ¿qué estará averiguando? El exministro del Cauca, Velasco, puede que les pase algo, pero el sistema va a continuar. ¿Recuerda usted
cuando el ñoño Elías se paseaba en el avión presidencial al lado de Santos, que en su vida lo hubiera mirado si no lo hubiera necesitado en su apoyo en el Congreso? En su vida Santos le hubiera determinado a este señor, el uno levitando allá, ¿cierto? Soñando con el Nobel. ¿Recuerda usted cuando en el gobierno del presidente Uribe, el caso de la yidis política, y ya los iban a meter a la cárcel y Uribe pidiéndoles que votaran antes de que los metieran a la cárcel? Entonces, mientras, Jessica, no desmontemos un sistema en que el Ejecutivo, llámese presidente, gobernador y alcaldes, soborne a cambio de lo que él quiere hacer al Congreso, a las asambleas, a los consejos y a las juntas comunales, vamos a tener aquí sobre nuestro espinazo la desgracia de la corrupción. De manera que dejemos de ser hipócritas y de lamentarnos cada vez que hay un escándalo de corrupción y de madrear a los políticos. No, señores, en nosotros también está parte de la responsabilidad. Hay algo que nuevamente usted menciona y de lo cual yo quiero hacer una reflexión y por supuesto que usted nos amplifique esa información, y es que tiene Olmedo López en su mano una famosa libreta donde tiene nombres y pues mucha información que revelaría pues todo este proceso en el que se organizaron para llevar a cabo este entramado que, bien lo dice usted, ya va por 98 millones, estuve leyendo, 98.000 millones, perdóneme, y dice que en esa libreta hay nombres que ponen a tambalear la paz total, ¿no? Hablando de ese proceso con el ELN, esa negociación con el ELN. ¿Es eso también una forma y un nuevo disfraz, una máscara ante todo lo que hay detrás para que el gobierno de Petro haga lo que quiere, que en este caso pues es la paz total, el proyecto de paz total, que si bien tiene un objeto de cara a la ciudadanía bueno, pero detrás hay cosas que no son tan buenas y que obviamente desfalcan al país? El señor Olmedo López no pasó un día frente a un templo y se arrepintió. El señor Olmedo López está contando porque sabe que le meten un carcelazo grandísimo. Y entonces él dice, a ver, ¿cómo es esto? A mí me van a meter el carcelazo grandísimo y los miembros de los que él llama el cónclave, los cardenales, que son en este caso el ministro Bonilla, el ministro Velasco y el expresidente del Partido Verde, Carlos Ramón, director de la inteligencia estatal en Colombia. Y falta el Papa, porque si él habla de cónclave, en todo cónclave hay un Papa. Eso es algo que tampoco se ha mencionado. ¿Quién es el Papa de este cónclave? ¿Quién está por encima de todos ellos? Sin el visto bueno de quién, ese paso no se habría dado. Entonces yo lo que siento, Jessica, porque quisiera analizar, porque yo puedo aquí dar una opinión que dé muchos likes, donde yo digo furioso, malditos, ladrones, corrompidos, corruptos, pero usted y yo sabemos que no va a pasar absolutamente nada, que ese momento de efervescencia pasa rápidamente y después a seguir Colombia degradándose moralmente, pudriéndose en la corrupción, porque nuestro país está pudriéndose en la corrupción, y lo que eso nos afecta a todos, a nuestras familias, a los niños que vienen, a los jóvenes. Entonces, yo lo que veo es que el señor Olmedo López viene ya varias veces enviándole mensajes cifrados al alto gobierno. Él está hablando en lo que en los cuentos se llama un lenguaje esópico. Se menciona a Medellín, pero en realidad se habla de Barranquilla, y no se habla de Barranquilla, sino que se habla de Soledad. ¿Sí? Una cosa así bien enredadita, pero él sabe a quién le está dirigiendo el mensaje. Ese mensaje se lo está dirigiendo seguramente al Papa del cónclave, y le está diciendo, a ver, yo puedo contar más cosas, pero es que usted tiene influencia en la fiscalía porque usted la nombró, y la fiscal trabajaba en Guatemala con el ministro de Defensa, y de ella es que depende que me den a mí el principio la oportunidad para que yo salga bien librado de esto, para que yo entregue unos cuantos besitos carnudos y no entregue el lomo. Entonces aquí ninguno es monjita de la caridad o hermanita descalza, no, aquí todos son unos jodidos, perdónenme la expresión, y todos juegan duro, muy duro, se amenazan seguramente en privado, se muestran los dientes, muestran las garras, y nuevamente si nos detenemos, y le agradezco que aquí en esta conversación nos podamos detener, no nos quedemos en el chisme, no nos quedemos en el escándalo, no nos quedemos en el antipetrismo, porque aquí lo que se revela es algo que está más de fondo. Esta cocina putrefacta de la corrupción sostiene a todos los gobiernos de Colombia, y eso es lo que tiene a Colombia en el atraso y en la vergüenza moral, y de allí surge esa patanería arrogante que vimos en Miami por parte de los directivos del fútbol, que son otro gremio de ese mismo tipo, están hechos de esa misma madera podrida de la política.
Sobre esas jugadas también que usted menciona y haciendo referencia a lo que dice, que ninguno es un alma caritativa y surgen amenazas y demás, Olmedo se ha adelantado y ya que tiene a los medios puestos encima, pues él dice, vea, yo temo por mi vida, estoy denunciando una situación que involucra dinero y al ELN, entonces necesito protección para mí, para mi familia. ¿Qué se merece realmente Olmedo López en todo este proceso? ¿Si es necesaria la protección o cómo se debería manejar también este proceso judicial, aun cuando también está un presidente publicando y haciendo énfasis en que lo que él dice es falso y simplemente lo hace para que no sea necesario que él devuelva la plata o que reciba el castigo que se le viene como privarlo de la libertad? Petro está utilizando la misma estrategia de muchos aquí en Colombia, la famosa estrategia de Ernesto Samper. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, fueron los otros. Pero el elefante de la corrupción es inmenso, se metió a la casa de Nariño otra vez. Que Petro quiera ocultarlo, ese es su asunto. Todos lo vemos, eso ya no hay nada que hacer. Y habrán unas hermanas y hermanos adoratrices del señor presidente de la República que dirán que no, que él es una pátina, están en su derecho. Aquí hay evidencias muy graves y entre más las niegue, más gangrenará la corrupción su gobierno. Pero volviendo al asunto que usted planteaba al inicio de su pregunta, reflexión, pues nunca los grupos criminales son denunciados por una persona que no tiene que ver con ellos. Quien los denuncia con cosas de fondo es alguien que está metido dentro de la mafia, metido dentro de la organización criminal. Eso ya se sabe en todo el mundo. Los famosos arrepentidos, que en el caso de Estados Unidos fueron los primeros que tal vez en los años 60 del siglo pasado, el FBI y la Fiscalía en Estados Unidos logró que unos mafiosos contaran lo que estaba ocurriendo adentro. Y así fue que Estados Unidos se enteró de la Cosa Nostra, que luego pues a través de las novelas de Mario Puzo y las estupendas películas sobre El Padrino nos llevaron a imaginar ese mundo de criminalidad italoamericana. Entonces el señor Olmedo López se merece, por supuesto, unas condiciones de seguridad, por supuesto una exigencia muy clara. Usted tiene que entregarnos información y esa libreta tiene que entregárnosla. Usted no nos va a mamar gallo aquí. Eso también tiene que ser una cosa muy seria. La pregunta es ¿dónde está la fiscalía? Es una pregunta que creo que nos estamos haciendo muchos colombianos. ¿La fiscalía de qué lado está? La fiscalía, la señora fiscal es una fiscal que no vemos, es como que ella se hubiera escondido, no sabemos nada de ella. Hay una suerte de evaporamiento de la señora fiscal y yo estaba relacionando la estrategia del señor Olmedo con su búsqueda de un acuerdo. Y claro, la manera de él buscarlo, y eso se puede leer a través de la evolución que él ha tenido, a cuentagotas, votando, y nuevamente con la Corte nunca dice, aquí está el cuaderno, porque el cuaderno es el tesoro que él se reserva, porque de ese cuaderno seguramente puede él sacar unas hojas, si le ofrecen algún acuerdo. Se pueden desaparecer unas hojas como se han desaparecido los discos duros de la consejera para las regiones en la casa de Nariño. Entonces, ahí ninguno es, como lo comentábamos antes, Jessica, hermanita de la caridad. Yo creo que él lo que ha estado presionando todo el tiempo es, bueno, allá en el alto gobierno conocen a la fiscal, el presidente la nominó, el ministro de Defensa la conoce, para que me ofrezcan el mejor de los acuerdos posibles. Pero de todas maneras, es muy importante preservar la vida de este testigo, eso sí está clarísimo, y ahí tiene un deber la señora fiscal. La señora fiscal debe responder es que ante un hecho tan grave, la mayoría de los colombianos lo que esperamos es que la justicia no sea una justicia de bolsillo. Durante 4 años, los petristas sindicaron al anterior fiscal y no les faltaban razones, hay que decirlo con toda sinceridad, el señor Barbosa como un fiscal completamente domesticado por el presidente Iván Duque. Entonces, el cambio va a ser que tengamos un fiscal que se parezca a una fiscal que se parezca a Barbosa. Ojalá que ese no sea el cambio, porque entonces no sería un cambio, sino como decía Garzón hace muchas décadas, lo mismo que antes. Hablábamos de esa corrupción en el Ejecutivo, pero por supuesto aquí también salen nombres de quienes pertenecen al Poder Legislativo. Un nombre fue el de una representante a la Cámara, que permítame, para no cometer error, Karen Manrique, de la región del Arauca, donde usted hace un momento nos decía, fueron territorios, municipios pequeños en los que se inventaron unas crisis para poder llevar el dinero que con tanto afán necesitaban en este proceso. Y hay otro
otros nombres, ¿no? Ya hay más de 8 congresistas, 9 para ser exacta, que fueron citados a rendir pues esta indagatoria y pues información al respecto de lo que sería este entramado de corrupción. Se acerca una nueva legislatura ya este fin de semana, nuevo presidente de Cámara, nuevo presidente del Senado y por supuesto una gestión por hacer por parte del gobierno, y es este trámite de las reformas que bastante tiempo ha tomado. ¿Cómo ve este trámite y cómo ve que congresistas estén implicados en este entramado de corrupción que por supuesto también ponen en tela de juicio la operancia del Congreso de la República y lo que será su desempeño en torno a estas reformas del gobierno Petro? Yo creo que en una parte de los clanes políticos impera un cinismo. No todos los políticos del país pertenecen a clanes cuyo objetivo es extorsionar y saquear los recursos públicos. Estaría muy mal de mi parte establecer una generalización para toda la casta política, no. Pero yo creo que quienes integran esos clanes extorsionistas tienen un cinismo que les lleva a hacer unos cálculos y a decir, me robo tanta plata. Con esa plata, 40.000, 50.000, 500.000, 50.000 millones, 100, 150.000, 200.000, en fin, 400.000 millones de pesos, 500.000, contratos de billones de pesos, pues pago todos los abogados que tenga que pagar, compro a quien tenga que comprar, y como no hay extinción de dominio de lo que me robe, porque aquí hay extinción de dominio para los narcotraficantes, pero a través de sus testaferros, los políticos vinculados a sus clanes extorsionistas mantienen esa plata en su bolsillo. Entonces, por eso es que mientras no se transforme el sistema, mientras no haya una ruptura del poder ejecutivo, donde plantea unas reglas de juego distintas y acuda a la justicia y le diga, ustedes no permitan que a mí me extorsionen, porque me pueden extorsionar armándome debates, metiéndole sanciones a mis ministros, y entonces al final yo tengo que ceder, o un gobernador o un alcalde. Jessica, mientras no haya esa ruptura, y a nosotros como colombianos nos ha faltado la valentía para exigir esa ruptura, para poner las palabras que tocan, no mermelada, no, extorsión criminal, ese es el nombre exacto. Entonces comprenderá usted que se van unos y llegan otros. Piense en el caso, usted recordará un parlamentario que pasó sin pena ni gloria, resulta elegido como senador, venía de Caldas, allí había estado implicado en una de las decenas de robos de la licorera de Caldas. Esa se la roban cada cierto tiempo, se la roban, pero como la gente se emborracha todos los días, la licorera de Caldas vuelve otra vez a florecer, llena las arcas y vuelven y se la roban. Un señor tal vez de apellido Castaño que falleció, Dios lo tenga en su gloria, ya él está en manos de Dios. Solo quiero anotar un hecho: este era un parlamentario que no hizo absolutamente nada, pero se inventó un peaje mediante el cual tenía un poder para chantajear a funcionarios del Ministerio de Hacienda, y así obtuvo una cantidad de contratos inverosímiles. Se alió con una cantidad de alcaldes, con una cantidad de políticos, y montaron una banda, la banda de los titiriteros, y ese señor, recuerde usted que le alcanzaron a contar más de 40.000 millones de pesos que había obtenido en contratos para él. Seguramente hay muchos secuaces de él que todavía están en el Congreso y que no se comunicaban con él por chat, porque hay unos muy astutos, ojo a eso, hay unos que ya no se comunican por ningún chat, todos lo hacen de viva voz, de manera que ahí eso no lo podemos saber. Entonces yo no me hago ninguna ilusión de que esta situación que estamos viviendo va, como por arte de magia, regenerar a los políticos que se dedican al extorsionismo. A ellos lo único que les puede regenerar es una justicia que actúe, unas leyes que les expropiaran sus bienes, unas penas donde no hubiera casa por cárcel, nada de ese tipo de cosas, nada de ese tipo de cosas. Y por supuesto, un ejecutivo que no fuera el centro de esta máquina siniestra de chantaje. Sobre el tipo de gobierno que hoy hay en Colombia, sobre la llegada de Gustavo Petro, hay muchas reflexiones y uno ve también en redes sociales a la gente opinando y diciendo que esto es culpa de Gustavo Petro, que este gobierno pues es el colmo del descaro frente a estas situaciones de corrupción y que día tras día siempre está como en polémicas. Vemos a un presidente que ahora pues con esta tecnología, con estas redes sociales, pues emite mensajes a través de su cuenta personal de X y genera toda una controversia también porque otros políticos utilizan estos medios para opinar y para generar debate en la opinión pública. Y mucha gente dice, es que esto pasa porque es el gobierno de Petro, antes también había corrupción y no se sentía tanto esa indignación. Si esto hubiera sucedido en otro gobierno, si en la cabeza de la presidencia de la República estuviera otra persona, ¿se tendría el mismo eco? ¿Se tendría también ese cubrimiento que han hecho los medios de comunicación frente a la situación y el seguimiento del caso de Olmedo López?
Hay un dicho que una vez se lo escuché a un taxista. Encontrar un político pobre era más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Y en eso no le falta razón. Y la gran mayoría no han hecho su riqueza a punta de trabajo y de esfuerzo. No, la han hecho mamando de la teta del Estado y poniendo a sus hijos, a sus nietos, a sus novias, a sus amantes, amantes hombres, amantes mujeres, al que sea, a mamar de la teta del Estado. Esa es la gran desgracia de Colombia. Yo creo que la gran desilusión para muchas personas es que pensaron quizá que el presidente Petro iba a obrar de otra manera, que él iba a enviar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus parientes, a los políticos que trabajan con él, a los funcionarios que van a nombrar, el mensaje clarísimo: ese no es mi camino. Pero eso no ha ocurrido así, eso no ha ocurrido así. Cada vez que se menciona a la señora Laura Sarabia, si el hermano se ha convertido en un lobista que va en vuelos privados a partidos, no sé, en Barranquilla, entiendo, etcétera, etcétera, sorprendentemente Petro, que era un león en la oposición, es un manso gatito que dice: no toquen a la señora Sarabia, ella es intocable. ¿Por qué? Pobrecita. Entonces yo creo que hay una desilusión de una parte de los votantes del presidente Petro, que sinceramente creyeron en la posibilidad de un cambio. Yo eso lo respeto. Yo respeto profundamente los criterios políticos de los ciudadanos. Donde yo discrepo es en los efectos de esas decisiones políticas. Pero presentarse una cantidad de políticos, de miembros de los clanes políticos, que durante años han participado, se han engordado enriqueciéndose de esta misma manera ahora, como unos sepulcros blanqueados, eso sí es inaceptable. Es decir, la corrupción en Colombia no empezó con el gobierno de Petro. Lo grave es que en el gobierno de Petro, que durante de años se presentó como un paladín de la oposición y de que iba a sanear esto, recuerde usted que él anuncia en el cierre de su campaña aquí en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que iba a pedirle a la ONU que creara una comisión para estudiar la corrupción en Colombia. Eso quedó en agua de borrajas. Pero los anteriores gobiernos y los que los han respaldado, por Dios, es decir, deberían por lo menos reconocer y decir: mea culpa, también hicimos lo mismo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, me arrepiento. Pero entonces esas son lágrimas de cocodrilo, y allí es donde la función principal está en manos de nosotros los ciudadanos. Ningún grupo de esta casta política comprendamos una cosa con dolor pero con sinceridad, Jesse, va una casta política que obtiene todos los inmensos privilegios que tiene, inmensos privilegios de apoderarse del Estado colombiano, a autorreformarse y a no chantajear más a los alcaldes, a los gobernadores y a los presidentes. No lo va a hacer. Somos nosotros los ciudadanos que tenemos que impulsar ese cambio, buscando el tipo de personas que tengan la valentía de hacerlo, y por supuesto reformando la justicia, porque la justicia tiene también que darse unas pelas. La justicia tiene inmensos privilegios en Colombia, las élites de la justicia tienen privilegios muy grandes, y uno esperaría de ellos un sacrificio en bien de todos nosotros, es decir, que esos privilegios tuvieran también una parte de deber, que no fueran solamente un ordeñadero, chan, ordeñe la vaquita, pero la vaquita cada vez más flaquita, la vaquita de Colombia está más flaca que yo ahora, más flaquita, y eso ya es mucho decir, porque todos los días le sacan un pedacito de carne, todos los días, le sacan la sangrecita, hasta que se nos va a morir de tuberculosis la vaquita Colombia. Para terminar, Juan Carlos, yo quisiera que usted nos mencionara o nos hiciera también una reflexión al respecto de el timing que muchos entendemos cuando estamos en época electoral y que hay cierto tiempo para que el político aproveche, se victimice o por lo contrario ponga una posición fuerte al respecto de X o Y situación. Y el timing de Gustavo Petro para muchos no ha sido el mejor en cuanto a que él sigue excusándose en lo que fueron los gobiernos pasados en temas de corrupción, en casos de corrupción. Pero ¿por qué pareciera que le cuesta asumir las situaciones de corrupción, lo que hoy tiene pues a Olmedo López haciendo declaraciones en la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué le cuesta tanto aceptar estos casos de corrupción en su gobierno? Hablar de ellos sin hacer referencia a los del pasado. Durante muchos años vivió de esa imagen de que él sí era un luchador contra la corrupción, como pasó con la anterior alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Se presentan primero como la luchar contra la corrupción y luego llegan a gobernar con las mismas prácticas de toda la vida. Entonces que eso es que ellos pretendían la cuadratura del círculo, beneficiarse de los mismos privilegios podridos que tienen gangrenada Colombia y al mismo tiempo posar de lo que no son. Y yo creo que eso no lo podemos seguir admitiendo. El que cuando alguien nos dice que se compromete contra la corrupción, tenemos que mirarlo como es su estilo de vida. Si realmente es una persona que sigue viviendo de manera modesta, si pertenecen a la clase media, por ejemplo, de quién se rodean, si empiezan a rodearse de toda una cantidad de miembros de la casta política. Además, insisto, hay
hay políticos que no están comprometidos con el crimen, afortunadamente, pero por desgracia hay otros que sí están comprometidos con un tipo de política criminal. Entonces, ¿usted cómo va a hacer grandes transformaciones si usted en campaña lo apoya y está a su lado? ¿Quién acompañaba todo el tiempo al presidente Petro en la camioneta, en los aviones y en las tarimas? Los acompañaban unos jóvenes que uno había visto brillantes salidos de unas universidades. No, los acompañaba un señor de Barranquilla, que ahora es embajador ante la FAO en Roma. La señora Sarabia, ¿de dónde salió? ¿Salió de un concurso de méritos? No, llegó de la mano del actual embajador en Roma, en la FAO, al gobierno del presidente Petro. Entonces, esa cuadratura del círculo no funciona. O usted está contra la corrupción de verdad y se la juega toda y le dice a sus parientes, a su mujer, a sus hermanos, a sus amigos: no, señores, aquí no vinimos a enriquecernos y punto, y ténganlo claro. O usted simplemente monta una cosa bonita para engatusar personas ingenuas, románticas, idealistas, y después más de lo mismo. Entonces, yo creo que por desgracia, para muchas personas, y lo digo con el mayor respeto, que votaron genuinamente por el señor Petro esperando un cambio, esto es un inmenso dolor y una inmensa desilusión. Pero también le digo a esos sepulcros blanqueados de la casta política que no se presenten ahora como lo que no son. No, señores, ustedes no son ahora los luchadores contra la corrupción, son unos oportunistas que callaron cuando los gobiernos en los que ustedes estuvieron o apoyaron se hizo esto mismo. Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo, por sus reflexiones. Esperamos que, por supuesto, esto alimente también la conversación en el sentido pedagógico y que pues más audiencia, nuestra audiencia que principalmente es joven, hace parte de las nuevas generaciones, pues pueda entender y pueda reflexionar, pero también actuar ante estos casos de corrupción, ante la historia cíclica que tiene nuestro país y que merece ser transformada. De acuerdo, Jessica, y hay que romper con esos ciclos, hay que tener la valentía de romper con esos ciclos, porque si no seguiremos con esos tipos corrompidos aquí en nuestro espinazo. Un saludo muy especial para usted y sus internautas.